una misión. El pueblo en general tenemos una misión. La existencia, hermanos, de la iglesia hay esa razón. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28. Ese es el texto bastante conocido. 28, 18 a 20. Mateo 28, 18 a 20. Dice: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que nos he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta ley, hermanos, debe tener este un consejo de Dios para nosotros que vayamos a predicar. ¿Qué dice ustedes? ¿Es un consejo o es una orden? ¿Qué dicen ustedes? ¿Orden o consejo? ¿Usted no lo que dice? ¿Es una orden para hacer esto o un consejo? No, es una orden, ¿sí o no? Pero fue una orden de parte de Dios, ¿sí o no? O fue solamente de un consejo. Si quieres, vaya a predicar el evangelio por todo el mundo, y si quieres, preparar discípulos, y luego, si quieres, preparar los bautizan, como un consejo. ¿Qué dicen ustedes? Es una orden. Amén. Amén. Por eso quiero para que quede claro entre nosotros. Es una orden. Nosotros de ir a predicar con esto. Es una orden de Dios. No es que la iglesia o un hermano o cuando predica o el texto él está diciendo, no, es una orden de parte de Dios a sus discípulos. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Y Dios, ¿verdad?, nos ordena y nos manda a nosotros que vayamos a predicar el evangelio de la salvación a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, y que les enseñemos, dice, todo a lo que Él nos ha enseñado a nosotros también por medio de su palabra. Nadie nos puede decir de los que estamos aquí: yo no voy a ir. Con nadie debería decir eso: yo no voy a ir. Porque imagínense los hermanos para que con el gobierno trabajan, los que tienen, por ejemplo, trabajo de doctor, de profesor, y viene la jefe de ellos, llega, les dice: mire, mañana van a hacer este evento en la escuela, porque si no lo hacen, lo voy a echar. ¿Qué haría? Lo hacen, porque es el jefe que se está ordenando. Y Dios, nosotros hablamos de que Él es nuestro jefe, nuestro pastor, hablamos, pero Dios, hermanos, a veces también nos manda, nos ordena a ciertas cosas que debemos hacer. La pregunta sería: ¿por qué a Dios no le obedecemos? ¿Por qué a Dios le decimos a veces, aunque no con la boca, le conocemos con acciones? No voy a ir a predicar. Desde hace años, nosotros, desde que yo recuerdo, la iglesia pues nunca ha sido una iglesia misionera. Lastimosamente y tristemente, hasta duele decirlo, pero nunca ha sido. En el tiempo cuando me acuerdo del hermano Rafael, estaba Pablo Guerrero, y me acuerdo que otro hermano estaba, el hermano Rafael estuvo como anciano como por 10 años consecutivos. Me acuerdo yo que la iglesia bastante predicaba, incluso lo predicábamos allá, estábamos mirando los días, y mucha gente se bautizó, incluso nos bautizaron como unas 12 personas en una campaña que tuvimos ahí, y la iglesia se llenó. La hermana Romero también, recuerdo yo, otro de allí, que ahora ya dejamos de vivir, gracias a Dios que la hermana todavía sigue. Pero nosotros, hermanos, ¿por qué no hemos detenido? ¿Será que ya no tenemos que predicar? La iglesia que tenemos hoy en día no está con nosotros. No creo que la iglesia en general, nosotros, la iglesia local, no estamos trabajando. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que como quedar al primer paso. O sea,
Hay hermanos, ¿verdad?, que siempre no van a tener por ciertos motivos, ciertas circunstancias, ciertas razones, pero la predicación, hermanos, del Evangelio se tiene que seguir. Nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, desde el momento, hermanos, que nosotros nos bautizamos, nos comprometimos. Hermano Lita, ¿verdad?, yo sé que es cierto lo que dice, ella siempre ha sido así, que le gusta, ¿verdad?, compartir con la palabra de Dios, pero ¿qué hay de demás? ¿Qué hay de los demás nosotros? El hermano Carlos también es un hombre que nos mandó, de ellos tres, ¿verdad?, no se puede enseñar, pero los demás, que acaso solo tres hermanos habemos aquí, los demás hermanos también tenemos que trabajar. ¿Sabe? Jesús, ¿verdad?, aquí, en esta obra que da, manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Hay una pregunta, hermanos, por todo el mundo, ¿verdad?, por todo el mundo. Nosotros, hermanos, somos pobres, como lo sabemos. No podemos viajar a Estados Unidos, a otros lugares de la planeta, porque no tenemos las herramientas necesarias. Pero, ¿cómo entonces, hermanos, el Evangelio va a llegar a todo el mundo? Si como hijos de Dios somos pobres, no tenemos dinero muchas veces para poder viajar a ciertos lugares, ¿cómo el Evangelio va a llegar a todo el mundo? Yo a 12 personas cada día de los discípulos les da la misión. Es que la misión para 12 personas que prediquen en todo el mundo era fácil. ¿Por qué pensaron los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio? Hay una manera, hermanos, cómo el Evangelio puede llegar a todo el mundo. No necesita hablar dinero. Ahora, ¿verdad?, se cree que si no hay dinero, pues no puede avanzar la obra. De hecho, en los tiempos apostólicos no había mucho dinero en la iglesia. Pero en ese tiempo no fue para el tiempo en que la iglesia creció más. Incluso cuando había más opresión de muchas formas. Por ejemplo, estaban siendo perseguidos, no estaban sentados cómodos en las sillas, sino que eran perseguidos los discípulos. Pero el Evangelio crecía. Y la manera, hermanos, como el Evangelio puede llegar a todo el mundo es por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede hacer esa obra de llevar el Evangelio a todo el mundo. Jesús, ¿verdad?, lo mismo antes de que él se fuera, ¿verdad?, al cielo. Vamos a ir a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de recibir esto, Jesús fue llevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Aquí vemos, hermanos, el secreto para que el Evangelio nos llegue a todo el mundo, y es, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. Los discípulos, hermanos, no hubieran podido llevar el Evangelio a muchos lugares en aquel tiempo si el Espíritu Santo no hubiera estado con ellos. Porque no se puede, hermanos, avanzar en la obra si el Espíritu Santo no está con nosotros. Leamos ahora, hermanos, aquí hay una pregunta que la verdad que leer otro texto que va a ser una pregunta. Dice, ¿cuál es la única manera de llevar el Evangelio a todo el mundo? Por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos antes de ascender al cielo? Aquí aparece que Jesús, después de enseñar, se elevó al cielo. Y una nube lo transformó y ya no se pudo ver. Pero antes de que Jesús ascendiera al cielo, ¿cuántos días estuvo Jesús después de la resurrección con los discípulos? 40 días. 40 días. 40 días estuvo Jesús con los discípulos. Y en esos 40 días, ¿qué hizo Jesús? Veamos ahí en Hechos 7, capítulo 1, versículo 2. Dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas, convincentes de que estaba vivo. Se le apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Estuvo aquí, ¿verdad?, después de la resurrección, y daba muchas instrucciones a los discípulos.
instruirnos acerca, hermanos, de la misión por la que Él nos había encomendado durante 40 días. Después, hermanos, de que Jesús asciende al cielo, pasaron otros 10 días antes de que viniera la vendimia de Pentecostés. Y en esos 10 días, ¿qué pasó con los discípulos? Nosotros recordamos que los discípulos eran como nosotros, se peleaban por todo, eran rivales de todo. Todo quería ser el primero, nadie quería ser el menor, el que no sabía nada. Todo quería ser el menor, así era ellos. Y a veces en la iglesia eso pasa, así somos nosotros. Y Jesús les había prometido que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos con poder y les iba a dar la capacidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero eso no va a ser así por así. Que el Espíritu Santo iba a venir y de repente va a caer sobre los discípulos y ya, no. Era una profecía que lo vimos en la lectura bíblica, que el Espíritu Santo iba a venir en los últimos días. Se cumplió con los discípulos, pero tiene un doble cumplimiento del texto. Después vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos para poder recibir la promesa del Espíritu Santo? Habla de los hechos allí mismo, en el capítulo 2. Vamos a leer cómo fue ¿verdad? El descenso del Espíritu Santo, cómo llegó. Vamos a leer Hechos 2, versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso. Dice: llegó a la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Recibían entonces en Jerusalén judíos, piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse ese estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo nos vimos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia, de Corinda con Cirenaica, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Todos estos que estaban atónitos y perplejos, y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían que están ebrios de gozo. Así decían, ¿verdad? ¿Quiénes decían que están ebrios de gozo? Los sacerdotes del Sanedrín, ellos estaban también ahí, y ellos decían: bueno, están borrachos. Pero hermanos, siempre tenía un carácter bastante, podríamos decir, sobresaliente. Ser sobresaliente no es malo, siempre y cuando nosotros sepamos cuánto tenemos que hablar. Pablo, hermanos, al escuchar, dice en el versículo 14, entonces Pedro dice: se puso de pie con los 11, levantó su voz y le dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios con su prudencia, siendo que es la hora tercera del día.
éramos para las mujeres de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré el Espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos e hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré el Espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba del cielo, señales abajo de la tierra, sangre, fuego y vapor de nubes. Ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, al escuchar los rumores, las alegorías de los sacerdotes que estaban ahí hablando y diciendo que estaban borrachos, se levanta el pastor con la mentira y les dice, hermanos, que no están borrachos, no es como están borrachos, sino que aquí lo que acaba de pasar es que se acaba de cumplir la profecía que estaba predicha por el profeta Joel, cuando dijo, daría el Espíritu las mismas palabras de Joel, cuando dijo que Jesús, que Dios, que no iba a derramar su Espíritu sobre toda la carne del mundo, sobre todo ser humano. Y eso es lo que estaba pasando con la Biblia de Pentecostés. Dios estaba derramando su Espíritu sobre todos los que estaban ahí. Una pregunta, hermanos, que aparece, o que deberíamos hacerlo es, ¿por qué el Espíritu Santo descendió solamente para que los discípulos pudieran hablar en lenguas? No, ¿verdad? Descendió el Espíritu para que sanaran enfermos, o para que predicaran con más poder la palabra de Dios, sino que fue solamente para que ellos pudieran hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Dice, hermano, desde el texto que acabamos de leer, que allí, hermanos, en ese momento, cuando el Espíritu descendió como un trueno, me imagino, y un ambiente se llegó a la lugar, se llegó, hermanos, una gran multitud, como que aquí de la protección que pasara eso. Y la gente se asusta, ¿verdad?, cuando ve eso, y se hace un montón de gente aquí. Y entonces, dice, hermanos, que hay esta gente de todas las naciones del mundo, de todas las partes del mundo. Para aquel tiempo había gente ahí, en esa gran multitud. Entonces, por eso fue que Dios derramó el Espíritu Santo para que los discípulos pudieran hablar en otras lenguas. Porque si ellos, hermanos, no podían hablar de lo que sabían de Cristo a estas personas en su idioma, de nada servía la multitud allí. ¿Para qué, verdad, el trueno? ¿Para qué el viento? ¿Para qué, hermanos, el descenso del Espíritu Santo si los discípulos no iban a poder hablar en los idiomas de esta gente? Esta gente, hermanos, no eran los argentinos, no eran de otras naciones, sino hermanos que vivían en otras naciones, pero eran indígenas, que habían ido a otros lugares. Pero cuando el día de Pentecostés, con la fiesta de Pentecostés de día, y se celebraba en Jerusalén, esta gente, hermanos, venía de todos los lugares, de todo el mundo, a esa fiesta. Era una fiesta bastante grande. Es como cuando hace aquí una fiesta que llama la fiesta y viene de toda la gente de San Vicente, incluso de varios lugares del país, viene gente, hermanos, aquí a esta fiesta, porque es una fiesta bastante conocida. Todo el distrito aquí de Patepeque viene la gente a ver la fiesta. Así es, hermanos, esta fiesta, creo que es una fiesta espiritual. De muchos lugares venía la gente a esta fiesta. Pero este día, hermanos, fue diferente. Esta fiesta fue diferente. Porque el Espíritu Santo, hermanos, descendió. Porque Dios, hermanos, tenía un propósito. El propósito era, hermanos, que la gente empezara a llegar a todas las partes del mundo. ¿Creen ustedes que si el Espíritu Santo no hubiera descendido, hermanos, los discípulos no hubieran podido predicar? No. Si el Espíritu Santo, hermanos, nada tiene sentido. Fue cuando el Espíritu Santo descendió que los discípulos empezaron a predicar la palabra de Dios dice el apóstol Pedro, con denuedo, con valentía, claramente el mensaje. Y el apóstol Pedro, cuando se para de esa multitud que había ahí, en el espíritu, Pedro se para con la mano y dice: espérense, la mano que ustedes están pensando. Imagino que el pobre Pedro caminando ahí, en medio de esa gran multitud. Y aquí no está el borracho, sino que aquí se acaba de cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios, todo lo que está ahí se cumple. Y hay profecías para que ahorita todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir, porque la palabra de lo que dice se cumple. Y entonces todas las cosas empieza a explicar, ¿verdad? De por qué de aquello que estaba sucediendo aquí. Y empieza a explicar, ¿verdad? Citando algunas citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y explicándole a las personas. Pero después el apóstol Pedro cambia su predicación. En el versículo 22 del capítulo 2 vamos a leer, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre nosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre nosotros, como sabéis. A él fue entregado por él el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros creísteis y matasteis por mano de los enemigos y los sacrificasteis. Y Dios lo resucitó, rotos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque estáis a mi diestra, no seré removido. Por esta razón, por eso mi corazón se alegró y se gozó mi dedo, y aún mi carne descansará de esperanza, porque no me dejarás en mi sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dedica a conocer los caminos de la vida, y tendrás el gozo de tu presencia. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta ahora, siendo David profeta, sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería Cristo, que se sentaría sobre su trono. Lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado del sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, porque David no subió al cielo, pero dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pedro está citando a David. Y dice, hermano, que David ya había también profetizado que Jesús iba a morir y que iba a ser entregado por los mismos israelitas. Pero yo lo que veo aquí, hermanos, es un mensaje bastante interesante del apóstol Pedro. ¿Qué es lo primero que Pedro predica en este mensaje? Porque este mensaje se convierte después en 3.000. De esa multitud que había ahí, se convirtieron en 3.000 personas después de este mensaje de Pedro. Que era más bien una explicación de lo que estaba pasando en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Lo primero que Pedro resalta de Jesús es que Jesús no lo vivió entre nosotros. Él estuvo entre nosotros, les dice él. Habla de su vida, de la vida de Jesús, cómo fue la vida de Jesús. Pero ustedes le dicen a este, ¿verdad? Mataron, ustedes lo mataron porque lo crucificaron. Habla también de la muerte de Jesús. El mensaje de Pedro está centrado en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús, pero también con la resurrección, porque dice, ¿verdad?, que Jesús, Dios lo resucitó. Le está predicando cuando están ahí en el futuro, le está predicando de la vida de Jesús, de la muerte, de la resurrección y también de la ascensión de Jesús al cielo. Imagínense que Pedro, hermanos, si hubiera puesto a predicar de una divinidad en este momento, se hubiera puesto a predicar de otro tema que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. ¿Saben? Siempre, para cada tiempo, para cada etapa de la historia, Dios ha tenido un mensaje especial para predicar. Nosotros tenemos que predicar cualquier mensaje. La iglesia adventista, si algo tiene, es que tiene un mensaje distinto para predicar en este tiempo. Así como
los discípulos de ese tiempo tenían su mensaje, que era la predicar de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de la ascensión, porque eso es lo que la gente tenía que conocer en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos viviendo de otra etapa del tiempo, y nuestro mensaje está diferente, ahora debería de ser diferente, porque así dice la palabra de Dios. Pero ahora nosotros que estamos predicando, a veces mensajes que predican los de afuera, que no hace ningún efecto para la iglesia, porque no son los mensajes que necesitamos para hoy en día. Por eso la verdad, hermano, siempre ha tenido un mensaje para cada tiempo. ¿En qué tiempo estamos viendo nosotros? ¿En los tiempos del apóstol Pablo? ¿En los tiempos de Jesús? No. Por lo tanto, hermano, nuestro mensaje es diferente. Debería ser diferente. Entonces, Pedro nos explica, ¿verdad?, qué fue lo que estaba pasando en este momento. Y les explica, ¿verdad?, y les dice: ustedes acabaron con Jesús, que luego había prometido todo esto por medio de sus profetas. Pedro explica. Pero, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, al escuchar las palabras del apóstol Pedro? Si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos creído nosotros lo que Pedro estaba predicando, o quizás habríamos sido incrédulos. Pero había unos ahí, hermanos, que creyeron en la palabra de Pedro, creyeron en lo que él estaba predicando. Y dice: al oír eso, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, en otras palabras, me está diciendo: si ustedes quieren participar de lo que nosotros estamos ahorita participando, que era para el descenso del Espíritu Santo, hay unos requisitos que la gente tiene que hacer. Primeramente, dice: arrepiéntanse de haber crucificado a Jesús, de haberlo matado, y bueno, bautícense. Y entonces le dice: recibirán el perdón de los pecados y podrán participar en este poder que nosotros también estamos participando, que era el poder del Espíritu Santo. Y recibirán también ustedes el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal. Y mira, la que se llama. Ellos, hermanos, que es verdad que el hermano de la iglesia, que no recibe el Espíritu Santo, está perdido. Entre ellos. Y ellos, hermanos, han tenido una aflicción toda la vida. ¿Saben cuál es la aflicción de ellos? Recibir el Espíritu Santo. Ellos van a decir: es que el Espíritu Santo no lo he recibido. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Así dice la palabra, no digo yo. Y entonces, ¿cuál es la culpa de esta gente? El no saber, hermanos, el no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla para entenderla, pero a veces no necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos haga efecto. Y entonces ellos nos mandan la palabra, una señora que nos decía: ¿y usted ya recibió el Espíritu Santo? Sí, le digo. Sí. Entonces, él dice: ya puede hablar de otras lenguas. Y también, ¿verdad?, ya puede tomar el lengua, que no se va a morir. Porque el Espíritu Santo dice que sobre el que sea derramado, va a tomar el lengua, y una cirugía, una prueba, no va a morir. No, el Espíritu Santo. No, porque a mí me dicen que así es. Y eso no es lo que la gente es lo que confía. Yo creo que recibir el Espíritu Santo es brincar en el culto, ¿verdad? Llorar aquí, patalear, brincar y hacer show, ¿verdad?, aquí en el culto. Pero el Espíritu Santo, hermano, no se dedica a esa manera. Tampoco se recibe así. La palabra de Dios es clara. Entonces, ese día, hermanos, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. Se bautizaron 3,000 personas. 3,000 personas. Pero lo importante de la gente tema no se dice de lo que estamos hablando ahorita, que es del derramamiento del Espíritu Santo, aunque tenía que mencionarlo, pero
Lo importante, hermanos, de este tema es qué estaban haciendo los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Porque nosotros, hermanos, sabemos en los últimos días el texto de la memoria se va a volver a cumplir en la iglesia perdida. ¿Cuántos lo vemos aquí? Amén. Porque nosotros esperamos, hermanos, también para la lluvia tardía. Esta joven de la lluvia temprana que cayó en la iglesia primitiva del Espíritu Santo. Pero nosotros esperamos también para la lluvia tardía. Pero así vemos que la lluvia temprana y el derramamiento del Pentecostés tuvo que haber una preparación antes para recibir el Espíritu Santo. ¿Será que los últimos días no será la excepción? ¿Será necesario también una preparación de nosotros para recibir el Espíritu Santo? Sí, sí. Quiero, hermano, que veamos qué hacían los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Esos 10 días por aquellos que tuvieron después de que Jesús ascendió al cielo. Ellos tuvieron 10 días todavía para prepararse para recibir el Espíritu Santo. Lo primero que vamos a mirar es de Hechos 1:14, dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes. ¿Hay unidad en eso? Hoy en día, ¿qué dicen ustedes? ¿Debería haber unidad en eso? Sí. Pero la iglesia, lastimosamente, ahorita no hay unidad. No hay la unidad que debería de haber. Porque había de los tiempos de la iglesia primitiva. Dice que estaban juntos, unánimes. ¿En qué? En la oración y el ruego por todos los santos. Con María, dice, la madre de Jesús, y por sus hermanos. Todos estaban unidos, esperando por la presencia del Espíritu Santo, y como el hermano Oscar decía, estaban también pidiendo el perdón entre ellos. Si es perdido el hermano, ahí estamos ellos pidiendo el perdón. Porque para poder recibir el Espíritu Santo debemos vaciarnos de nuestros malos pensamientos y de todos los pecados que hemos cometido. Porque no se puede recibir el Espíritu Santo para nuestra vida hay pecado. Porque el Espíritu Santo viene, hermanos, cuando los pecados son perdonados en nuestra vida, cuando no están ya. Entonces es que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y los discípulos, hermanos, habían entendido eso. Por eso dice que estaban unidos todos, ¿verdad?, en un solo lugar, dice, en oración. Cuando un hermano se enferma en la iglesia, haciendo oración con eso. Cuando un hermano está allá en el hospital de su casa o en su casa, muriendo, agonizando, somos así. En este caso, verdaderamente estamos muriendo seguidos de los discípulos. No estamos viviendo con la pobreza, pero nosotros ni siquiera ver a los hermanos sufriendo los unos para ir a visitarlos, para ir a verlos. Si nosotros, hermanos, no tenemos ese amor hacia los demás, el Espíritu Santo tampoco puede caer en nosotros, o puede venir a nuestra vida. Otra cosa, hermanos, que los discípulos estaban haciendo, lo tenían que hacer, porque esto es un requisito. Tenían que hacer esto, los 10 días para que acampaban para la fiesta del Pentecostés. Los discípulos estaban reorganizándose para hacer la fiesta. ¿Por qué? Porque recuerdo, ¿verdad?, que cuando Jesús nos trató de llegar, ¿quién lo entregó? Judas fue el que lo entregó a Jesús. Y los 12 discípulos que había, de los 12 hermanos solo quedaron 11.